Eso foi borrailo, pero é certo. Boas tardes a todos. Hoxe vou a presentar a un profesor, Víctor Arufe, un eterno estudiante, como el lle gusta que lle chamen. Levou o premio Educa no ano 2017 e aquí ten un libro e outra unha página web onde se explica un pouquiño o que el fai. Cando estaba presentando, o sea, pensando que decir aquí, estou mirando unha serie de cuestións a ver como presentamos máis que a persona, que é importante, o que é a idea, non? Entón estou buscando certas historias da dificultad de educar, da falta de reconocimiento ao profesorado, da labor que ten un profesorado de guiar, cual é o papel dos pais, cual é o papel dos fillos, en que consiste a educación continua, se a educación é para competir ou é para unha vida boa, en castellano la vida buena, non a boa vida, ou se no fondo é para formar ciudadanos libres e responsables. Entonces, buscando distinta documentación, pois encontreime con un vídeo que seguro que moitos conoceredes, pero que si nos encauza desde o meu punto de vista o que vai a decir Víctor. Vamos a poner. Se puede vivir de muchas maneras y ser feliz en cada una de ellas. Pico de la Mirandola dice que la dignidad del hombre reside en la capacidad que tenemos de escoger cómo vivir. Y podemos escoger mejor o peor, ¿no? Y ahí está el truco y la trampa de la libertad, digamos, ¿no? Pero la felicidad se la tiene que construir cada uno. La felicidad habría que, en todo caso, definirla como el mantener esa búsqueda, que es un poco como mantener el deseo de seguir viviendo, las ganas de vivir, ¿no? Pese a todo, porque en la vida humana hay muchas limitaciones, muchas contingencias, muchas frustraciones. Pese a todo eso, el saber superar todas esas adversidades y mantener el deseo de vivir. Yo creo que una lección que nos dan todos los filósofos, y quizá los que más insisten en ello son los estoicos, que son los que hacen una filosofía más dirigida a una especie de programa de vida, ¿no? Y de programa de vida teniendo muy en cuenta que hay muchas cosas que ocurren que no dependen de nosotros, por ejemplo la muerte, ¿no? Y por lo tanto hay que despreocuparse de todo aquello que nosotros no podemos modificar del todo, porque la forma de morir, incluso la forma de enfermar o la forma de hacer frente a las enfermedades o al dolor, lo podemos ir modificando, pero ese es el aprendizaje precisamente. Claro, hoy cuando hablamos de una forma de enseñar a ser feliz, ¿no? Parece que buscamos eso, la fórmula, o buscamos la asignatura que nos enseña a ser felices, ¿no? O la píldora que nos dé la felicidad, ¿no? Y no se trata tanto de eso, porque en el fondo esa vida buena, ¿no? Que es lo que dice Aristóteles, en que consiste la felicidad, es un esfuerzo constante del individuo. Saber distinguir, ¿no? Lo que vale la pena de lo que no vale la pena, lo que merece un esfuerzo de lo que no merece un esfuerzo, lo que merece una lágrima de lo que no merece una lágrima, convertir las emociones en sentimientos que deben ser cultivados o que no deben ser cultivados, y en qué ocasiones hay que cultivar unos sentimientos o no. Todo eso son lecciones que han dado los filósofos de una forma o de otra. Claro, todo eso es un aprendizaje, ¿no? A un niño, a un bebé, nadie le ha enseñado cuándo debe estar alegre y cuándo debe llorar, y se le va enseñando a controlar la tristeza y también la alegría, ¿no? Y yo creo que ese es el aprendizaje que necesita la búsqueda de la felicidad. Y yo creo que la cultura es un recurso fundamental si realmente somos capaces de hacer eso que la cultura exige, que es el cultivo de uno mismo, a través de la lectura, a través del teatro, a través de la música, del arte, de todo aquello que se ha convertido pues, en un acervo cultural de la humanidad
que siempre tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos, y que uno no adquiere si no hace el esfuerzo de aprender a adquirirlo, ¿no? Esa para mí es la verdadera autoayuda. Bueno, deixo-vos con Víctor Arufe, que vai a dar unha charla creo que interesante sobre este tema. Muchísimas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Lo primero que quiero hacer es agradecer enormemente al Concello de Verín, a Gerardo, a Vicente, a Aurora, por la gran acogida que me han hecho. Nada más poner un pie en Verín este mediodía ya apareció Aurora de la nada para recibirme, a ver si estaba bien, si me acompañaba al hotel, bueno, un montón de cosas que digo yo, qué amabilidad tenemos los gallegos y qué amabilidad tiene la gente de Verín, ¿no? Entonces, eternamente agradecido, Gerardo, por estar hoy aquí compartiendo algo tan interesante como es la educación. Y también os quiero agradecer a todos y todas por estar acompañándome una tarde de un viernes, que hay 1000 opciones para hacer antes de venir aquí a una charla, a escuchar a alguien sobre educación de niños, y sabéis que es un tiempo que vais a invertir y que jamás vais a recuperar. Entonces, si alguien se arrepiente, todavía está a tiempo a ir a una cata de quesos. Me parece que había una actividad paralela por ahí que me quería hacer boicot, ¿no? Competencia. Pero bueno, si no, os prometo, si os quedáis aquí, pues os prometo que yo creo que vais a disfrutar de la charla. Vamos a vivenciar distintas emociones, desde alegría, tristeza, pero sobre todo mucha reflexión porque voy a mandar muchos mensajes constantemente. Me voy a poner de pie, que estoy en edad de crecimiento. Y bueno, sabéis que la educación es compleja, ¿no? Es muy compleja. Para hablar de la educación, pues he traído pues un poquito la estructura de la charla y vamos a hablar de las familias, que es importantísimo tocar ese pilar tan importante. Hablaremos también de la sociedad, por supuesto, de la escuela, y por último acabaremos hablando de unas claves para educar a los niños, estrategias prácticas que se pueden hacer en el hogar con niños de cualquier edad, y que es la temática del libro, de la obra, que bueno, al acabar la charla sabéis que hay un sorteo entre todos los participantes. Os han entregado un folio, ese folio es para que partáis en 2 mitades. En una mitad ponéis en vuestro nombre y apellidos, que será para el sorteo, y la otra mitad la dejáis para una actividad que vamos a hacer después. Entonces, me gusta siempre empezar con 3 fotografías esta charla. Soy aficionado a la fotografía, no significa que sea buen fotógrafo, ¿no? Simplemente me gusta disfrutar de este arte. Entonces os traigo estas 3 imágenes y quiero que veáis y a ver quién es capaz de ver un hilo conductor en las 3. Vale, la primera es esta es la segunda y esta la tercera. ¿Quién se atreve? ¿Quién es el más desinhibido? Levanta la mano, tiene ese atrevimiento y dice qué opina o qué hilo conductor cree que tienen esas 3 fotografías. El mundo rural. Podría ser. No es lo que yo estoy pensando, ¿no? Pero hay muchos hilos conductores. ¿Alguien más se atreve a ver si es lo que yo estoy pensando? No. Bien, fijaos, en las 3 está representada la vida y la muerte, lo conocido, lo desconocido, lo nítido y lo borroso, difuso. Fijaos que en la primera habíamos unos árboles representando la vida y un precipicio. En la segunda había un punto de luz, el resto era oscuridad, y aquí en este punto donde se detuvo el senderista pues hay nitidez, hay cierto detalle, pero si seguimos el sendero no sabemos hacia dónde caminamos. ¿Y esto a qué viene, no? Pues realmente, aunque muchas veces solamente pensamos en nosotros cada vez que nos levantamos, cada día, lo cierto es que los días no brillan con la misma intensidad en todos los hogares. Es decir, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, se levantan siempre con ciertas preocupaciones y ciertos problemas
que a veces son microproblemas, pero cuando se repiten en el tiempo y ves que no avanzas, que no lo superas, que no lo afrontas, se convierte en un gran problema. Y así es como muchas personas, pues por ejemplo, con discapacidad, ¿no? Personas con diversidad funcional que constantemente están viendo pues, barreras arquitectónicas, ven que tienen que pedir ayuda para hacer ciertas cosas, es decir, que no tienen esa independencia tan deseada, o personas que le han sido etiquetadas socialmente, pues una persona, imaginamos un adolescente que siempre suspende todas las asignaturas y pues los padres, el entorno le dice que no vale para estudiar, que no vale para nada, etcétera. Es decir, esos días con brillo que muchas personas tienen pues a veces en su día a día, hay algunas personas que nunca los han disfrutado. Ir al instituto supone pues cierto temor, cierto miedo, otra vez se van a burlar de mí, otra vez me van a desprestigiar, otra vez nadie va a querer estar conmigo en el recreo. Es decir, que hay muchísimos temores, ¿no? Y ojalá que la vida fuese así para todos. Ojalá que todos los niños fuesen contentos al colegio, ¿no? Al instituto, los adolescentes. Fijaos que en la escuela, yo siempre digo que tenemos una relación de amor-odio. ¿Por qué? Porque cuando entramos en la escuela, en ese edificio con 3 años, nos engañan completamente. Te dicen que, oye, ven aquí que lo vas a pasar bien, que vas a colorear, vas a dibujar. Y los peces que van a la derecha, en esa ficha, los coloreas de azul y los que van a la izquierda de rojo. Y a ti con 3 años ese rollo te va, y te gusta, y lo disfrutas. Y sacas la lengua, y estás ahí todo el tiempo, y se lo enseñas a la maestra. Mira, mira, perfecto. Tienes un reconocimiento positivo, te gusta. Y tu maestra es la mejor maestra del mundo. Pero en primaria, cuando sigues años yendo a ese edificio, en primaria los niños ya empiezan a desconfiar de ese edificio. Y te dicen que hay asignaturas que molan y hay otras que no molan tanto. Y en el instituto, ¿sabes qué sucede? Que la gente quiere escapar de ahí. Fijaos el amor y el odio, ¿no? Yo soy de los que piensan que se puede hacer una escuela atractiva donde disfrutemos constantemente, donde el niño y el adolescente tenga ganas de ir a la escuela, pero para eso hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Muchísimas que no voy a poder abordar hoy aquí en esta charla. Y ahora una pregunta importante: ¿cuál es vuestro objetivo en la vida? Y ahora es cuando vais a utilizar ese folio que tenéis ahí y vais a hacer el esfuerzo de pensar, plasmar la respuesta anónima, sin poner nombre ni nada, porque haremos una actividad con ese papel. Entonces, quienes ya habéis pensado en cuál es vuestro objetivo en la vida, lo vais a escribir en cuestión de segundos. Quien nunca se hizo esta pregunta filosófica va a tener ahora que tomarse 1 minuto o 2 para pensar, a ver, ¿cuál es mi objetivo en la vida? Vale, ¿por qué os levantáis? ¿Qué motivaciones, etcétera? ¿Qué motor es el que mueve vuestra alegría, vuestra felicidad que veíamos en el vídeo? Entonces lo ponéis ahí. Dejamos 1 minuto. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrugar el papel. Quienes no seáis perfeccionistas y quienes seáis perfeccionistas, hacéis un avión de papel aerodinámico, que vuele bien, equilibradas las alas en su eje simétrico, etcétera, ¿vale? Quienes no seáis perfeccionistas, hacéis una bola y de la mitad adelante lanzaremos para atrás y los de atrás lanzáis para adelante. Y os voy a ofrecer uno de los mayores deseos del ser humano, que es el cotilleo. A ver qué puso la otra, a ver qué puso este, a ver cuál es su objetivo. Entonces, no pongáis nombre, vale, no pongáis nombre, lo escribís. Si ya lo tenéis, hacéis bola de papel o avión. Y cuando yo diga ya, los lanzamos y observamos que han respondido los otros, ¿vale? Esperad todavía. Bien, ¿estáis? ¿Estáis ya? Levantad la mano, ¿quién falta? ¿Quién falta?
¿Una persona solo? Te esperamos. Queremos ver tu respuesta. Tenéis que ver la cara de pillos que tenéis desde aquí. Y luego le echamos la bronca a los alumnos cuando estamos en clase y a nuestros hijos. Tenéis una cara de Dios, voy a hacer esto. Bien, que vayan sin maldad, ¿vale? Que vayan en parábola, no directo a la cara. Venga, manos arriba, mostramos ahí el papel. De aquí para allí, de aquí para allí. 1, 2, 3, ya. Vamos al cotilleo, venga. Bien, coged por el suelo. Coged por el suelo. Y es hora de cotillear. Gerardo, este es para ti. Este es para que cotillees tú ahí. Bien. Bien, entonces, fijaos. Coincide con lo que habéis puesto. No tiene objetivos. Coincide. Algunos sí, otros no. Bien. Fijaos, todo esto, este ejercicio es para que pensemos y hagamos una reflexión inicial. Realmente, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es la felicidad que veíamos inicialmente? Y aquí es donde introduzco un tema importante que es la salud emocional. Fijaos, la salud emocional es un concepto que yo siempre lo defino como el disfrute de la vida. El disfrute de la vida, pero las dos vidas que tiene una persona. Generalmente la vida laboral y la vida familiar y la parte social. Fijaos lo que estoy diciendo, que es importantísimo. Es decir, ¿cuántas personas de vuestro entorno conocéis que disfruten de la vida personal, de su pareja, de sus hijos y de la vida laboral? Disfrute de su trabajo. Y aquí es donde yo introduzco también el término de éxito, ¿no? A mí cuando me preguntan, oye, Víctor, ¿tú eres una persona exitosa? Yo le digo, sí. Ah, ¿pero tienes mucho dinero? No. Para mí el éxito no es un mayor número de dígitos en la cuenta bancaria. Eso no es nada de éxito, ¿no? Y lo veremos más adelante. Para mí el éxito es ir a tu lugar de trabajo y disfrutar de lo que haces. Es decir, es teñir todos los días de la semana de un mismo color. No diferenciar cuándo son festivos. No tener que ver el almanaque o calendario para ver cuándo es el próximo puente. No compartir en redes sociales gatos electrocutados que ponen por fin es viernes. Que los vemos a patadas los viernes. Y el lunes café en el WhatsApp. Café, qué horror, otra vez al trabajo. Fijaos, esas personas no están disfrutando de su vida. No están disfrutando de la vida y lo curioso es que son muchas personas las que no disfrutan de su vida. Por tanto, aquí tenemos el primer secreto de la educación de los niños. Si nos levantamos apáticos, nos levantamos envenenados para ir a trabajo, le estamos dejando de herencia a nuestros hijos esa actitud. Le estamos enseñando que el trabajo no dignifica a la persona. Que el trabajo pues genera problemas, te genera tristeza, etcétera. Y muy importante también para educar a los niños es conocer su mundo, conocer su lenguaje, conocer su canal de comunicación, que es muy distinto al de los adultos. Y os diré que hay adultos que no saben jugar con sus hijos de 3 y 4 años. No saben ir a su mundo y ponerse en el suelo, en la alfombra, a jugar con él. Y el niño le va corrigiendo. No, papá, no cojas así la taza de té, que no es así. Porque no sabe jugar ese mundo, ¿no?, que tiene ese niño de 3 años o el mundo de un adolescente que es completamente diferente. Fijaos, aquí os doy algunas herramientas. Por ejemplo, los adolescentes que están viendo de sus padres, de sus progenitores, pues están viendo su comportamiento, su actitud, su lenguaje. Y los niños también. Hay profes de infantil que dicen que niños de 5 años dicen más tacos que en la serie Aquí no hay quien viva. Fijaos. Hay así de niños de 5 años diciendo todo el tiempo palabrotas. También de los profesores. ¿Qué ven de los profes? ¿Cuántos profes hay aquí, por cierto? Levantad la mano, ¿quieren 6 profes? Padres y madres. ¿Repetís algunos? Estudiantes.
Otros perfiles. Bien, otros perfiles. Hay bastante otros perfiles. Bien, fijaos, pues de los profesores no ven el currículum, no ven ahí si tienen esta licenciatura, este grado, este máster, este doctorado. Ven el entusiasmo con el que transmiten la materia, la pasión, cómo disfrutan enseñando. Ven el trato que recibe cada alumno, su simpatía, su empatía. Y de esos profesores son los que dejan huella. Entonces, si sabemos esto, podemos ya trabajar y ganarnos a nuestros alumnos de esta manera, ¿no? Pero sin embargo, los adolescentes, de sus iguales que ven, pues toda la posesión material. A fulanito le dejan hasta las tantas salir, fulanito tiene este móvil, yo tengo este. Pero hay que entenderlo porque eso es en cierta manera un derecho del adolescente. Igual que el niño tiene derecho a pedir miles de cosas. Si pasamos por delante de una confitería, tiene derecho a pedir pasteles en ese momento. Si pasamos por una tienda de golosinas, tiene derecho, porque es un niño y su cerebro funciona de una forma completamente diferente a la del adulto. Pero para eso estamos nosotros, para educar. ¿En qué momento pues puedes consumir eso, no? Otro de los aspectos importantes también para educar a los niños hoy en día es conocer la sociedad en la que estamos educando a los niños. Y no sé si alguien de aquí en algún momento pensó, pues, ¿cómo es la sociedad actual? Yo os traigo una síntesis de ella. Fijaos, por ejemplo, las etapas de desarrollo evolutivo han cambiado. Oye, leéis muy rápido, por aquí. Esto tarda generalmente unos 50 segundos en digerirse. Fijaos, ¿no? Es una broma, las etapas de desarrollo. Algunos siempre me dicen, oye, Vito, yo conozco a un adolescente de 50 años. Pues sí, los hay también de 50 años. Es decir, han cambiado las etapas, ¿no? Y vemos a niños, por ejemplo, de 12 años que antes jugaban con cromos y ahora están tonteando con el tabaco. Y niños de 6 años que deberían estar con un tipo de juego de 6 años y están con otro juego que supera 3-4 años su etapa. Entonces esto, en cierta manera, el cambio lo hemos provocado nosotros. Y hay una cosa curiosa también, que fijaos que hemos buscado durante muchos años la libertad, la autogestión de nuestro movimiento por la sociedad. Y al final, ¿sabes qué sucede? Que estamos haciendo un mal uso de ella y se nos está prohibiendo cada vez más. No es normal que yo para visitar el Museo del Prado tenga que leer 20 normas básicas de prohibido comer, prohibido beber, prohibido correr, prohibido tocar. No es normal. Tampoco es normal que hace años a los profesores se les daba cursos para utilizar el teléfono móvil en sus clases a través de diversas aplicaciones educativas y hoy en día se estén prohibiendo en los institutos los teléfonos móviles. Es decir, al final todo se va de las manos y eso también nace en los hogares prácticamente, la educación. Pero lo que vemos en la sociedad es lo que hemos sembrado en cada hogar, en cada casa, en cada piso, en cada apartamento. Y educar, por eso, hoy en día es muy complejo. Y os lo dice una persona que le apasiona este mundo y que lee muchísimo sobre educación, sobre didáctica, sobre psicología, sobre pedagogía. Y veo a unos padres que acaban de tener un niño y me echo las manos a la cabeza porque es muy complejo. Porque estamos en una sociedad con estas características que os sintetizo en esta diapositiva. Primero, una sociedad de la superficialidad. No se llega a niveles profundos de reflexión. Se está primando el valor más del cuerpo frente al valor de la mente. Fijaos, si cuando una persona, el cuerpo gobierna sobre la mente, nunca se va a hallar el estado de bienestar. Es la mente la que tiene que dominar al cuerpo. Y aquí siempre aprovecho a daros un consejo. Desconfiad de los consejos que os digan aquellas personas cuyo tamaño del bíceps sea más grande que la cabeza. Y siempre que digo esto miro para la sala, tengo una manía, por si hay alguna, por si acaso. Bien, fijaos que veis Instagram, veis el Instagram de 15, 16 años, de gente de 15, 16 años, y son todos morritos, culo, perfil. Y dices tú, ¿y dónde está aquí la parte psíquica, ¿no? La parte cultural, la parte mental, la parte de pensamiento crítico? Y los estudios indican que la mayoría de los adolescentes duermen con el teléfono móvil encendido por si un tonto le manda un WhatsApp a las 2 de la mañana.
Y dices tú, será algo importante para la clase, para el día siguiente. No, es un meme. Y están ahí pegados constantemente, por si suena. Y la autoconfianza y la autoestima de muchos adolescentes depende del número de likes que reciban las fotos que acaban de subir. Y si no reciben ninguno, se ponen tristes y tienen depresión. Fijaos a qué niveles hemos llegado de la superficialidad. Luego también tenemos la sociedad dividida y enfrentada, y esto lo vemos cada vez más. Aquí se desencadena toda la intolerancia hacia personas de distinta ideología política, religiosa, de otras culturas, de otros países, de otras razas. Cada vez hay más odio presente. Y esto también hay que educarlo en nuestros hijos. La sociedad cambiante también está presente, está cambiando a pasos agigantados y no nos da tiempo a digerir mucha información. Os pongo un ejemplo. Entró un día una chica que estaba recopilando datos para su trabajo de fin de máster en clase y dijo, oye, ¿puedo pasar un cuestionario a tus alumnos? Yo, sí, no hay problema ninguno, déjame echar un vistazo al cuestionario. La primera pregunta era sexo, y había opción 1, hombre, opción 2, mujer, opción 3, no me identifico con ninguno de los anteriores. Eso es un ejemplo de la sociedad cambiante, es decir, pensar que hay un colectivo de personas que no se identifican biológicamente ni con hombre ni con mujer, pues es cuestión de empezar a buscar información, dialogar, a ver qué argumentos se exprimen, etcétera, y a partir de ahí pues a lo mejor se puede llegar a hacer un cambio y en el DNI en un futuro que aparezca esa tercera opción de sexo, ¿no? Para que os hagáis una idea. La sociedad sin esfuerzo, lo estamos viendo también, y eso también hace mucho en los hogares, ¿no? Hay niños que antes de venir al mundo, es decir, cuando están en el vientre materno, ya tienen la habitación full equipada. Cuando digo full es que ya tienen juguetes de 1 año, de 2 años, de 3 años, ropa de 1, 2, de 3, televisión, el ordenador allí encima del escritorio. Es decir, estamos pecando de dar mucho sin exigir nada a cambio, ¿no? Y les cuesta más a la gente cada vez hacer cosas. Y yo lo veo, yo recojo los frutos de los desechos que va produciendo la educación en la sociedad en la universidad. Cada vez protestan más. Oye, es que claro, tenemos una hora libre entre clase y clase, ¿y qué hacemos? Y tal, no sé qué. Yo, pues vete a la biblioteca y lees un poco, o vete a tomar un café. No, es que tenemos un día clase a la tarde. Hombre, estás haciendo unos estudios universitarios, tendrás que venir aquí. Ya, pero trabajo. Bueno, pues no sé, habrá que compaginar como puedas, pero aquí no podemos hacer universidad a la carta. La sociedad de la inmediatez, que eso también las empresas están buscando siempre generarnos que el tiempo es un valor muy importante, el valor del tiempo, ¿no? Y así podemos hacer hora paellas en 3 minutos, montar una tienda de campaña en 30 segundos y muchas cosas más. Fijaos, todo esto hace que se pierdan unos valores que había antaño. Por ejemplo, sacar una fotografía antes educaba. Primero, ¿por qué? Porque tenía ya el valor de la austeridad, que había que gastar dinero en un carrete de 28, 32 o 24 fotos. Segundo, porque luego cuando fotografiabas, trabajabas el valor de contemplar, reflexionar y a ver a qué disparo. ¿Por qué? Porque es un tiro que va a costar dinero. Y hoy en día, con el móvil, sácame aquí una, y tienes 1000 fotos en el móvil, y dices tú, ¿cuál es la que más te gusta? Pues no lo sé. Y dentro de X meses las borras. Entonces, fijaos, antes de sacar una fotografía, te ponías ahí y tal, y te decía uno, oye, sácame mi una, y tú, por aquí. Compra el carrete y sácatela tú. Y tú quedas ahí media hora, tal, pum. Y luego tienes el valor de la paciencia, de la tranquilidad, de saber mirar, contemplar. Y cuando acababas el carrete, tenías que dirigirte a un centro, a una tienda, que eso ya es un esfuerzo, coger la bicicleta, el autobús, ir en coche caminando, y llegabas allí, vengo a revelar estas fotos. ¿Y qué te decía el dependiente? Vente para la semana. Y otra vez el valor de la paciencia, no había inmediatez. Y había un esfuerzo en todas esas tareas, y luego es cuando ya por fin tenías la recompensa. Pero fijaos que antes sacar fotos educaba, hoy en día no educa. Y como eso, muchas cosas más, ¿no? Íbamos al camping, montábamos la tienda canadiense
Y la vergüenza que pasábamos durante horas con las piquetas y la tienda siempre quedaba torcida, ¿no? Entonces eso también educaba. Hoy en día pues ya nos facilitan de ¡pum! En 30 segundos ya aterriza la tienda sola. Otra cosa es recogerla. Luego también es una sociedad tecnológica y está presente la tecnología en todas las franjas etarias, en todas las familias, etc. Fijaos, aquí os cuento una anécdota. En el programa de Radio Voz con el que colaboro, el director del programa un día me dijo que su hijo adolescente estaba en la marquesina del autobús. Sabéis que la marquesina del autobús tiene publicidad en papel detrás de un cristal, que son los Mupis, que se llaman Mupi. A eso pues estaba así. Le dice, oye papá, no pasa. Le dice el padre, pero si eso es cristal, si eso viene aquí cada mes a cambiarlo, inútil. Fijaos a qué niveles, que pensaba que era táctil y que iba a deslizar la publicidad. Entonces, la tecnología, lógicamente, es un invento del ser humano muy grande, importante, que nos facilita muchísimo, pero un sobreuso y un mal uso, pues al final está desencadenado en distintas patologías. Y la sociedad normalizadora, también aquí pongo de ejemplo, un ayuntamiento del sur de España, que un día vi en la prensa, pues en cierta manera pues que se autoelogiaba porque había conseguido que la zona de Botellón se iba para el polígono industrial. Entonces así acababa con los problemas, ¿no? Es decir, ¿cómo normalizas que los adolescentes, niños estén consumiendo alcohol y habilites un espacio para ello en tu ciudad? Fijaos que eso es normalizadora, ¿no? La sociedad normalizadora. Pero hay también unos problemas importantes al margen de esas características, y uno de ellos es, por ejemplo, la violencia de género, que a día de hoy llevamos 25 mujeres fallecidas por violencia de género. Llevamos 6 meses de este 2019, si se duplica, estaríamos ya alcanzando niveles superiores al año pasado. Y un día le dije a los estudiantes de la universidad, le dije a los 60 estudiantes si creían que vivíamos una sociedad machista. La respuesta rotunda de todos fue que sí. Fijaos, el pensamiento del estudiante universitario es que todavía perdura una sociedad machista. Entonces esto es importante también saberlo de cara a cambiar en la educación de los hogares. Niños medicados es otro de los problemas que tenemos muy importante. Hay muchísimos profesores que afirman que esos niños se quedan dormidos en clase. Hay un exceso de diagnóstico de TDAH, muchas veces mal diagnosticado. ¿Por qué? Porque una madre o un padre se alarman de que su hijo de 5 años es muy inquieto. Es normal en esa edad ser inquieto. Es una característica del ser humano que antes pues no se diagnosticaba. Se abría la puerta a la calle y se jugaba en la calle. Hoy en día, retenidos en casa todo el día, retenidos en la escuela, pues claro, al final se mueven, y a veces esos falsos diagnósticos provocan pues que ese niño ya sea recetado con fármacos con 8 o 9 años, con las consecuencias y efectos secundarios que tiene eso. Hay un estudio de unos pediatras que indican que el 70% de los pediatras que que tratan a niños con TDAH recetan fármacos, el 70%. Es decir, es una tasa muy alta, y no buscamos soluciones, por ejemplo, práctica de actividad física, otras soluciones que sean más naturales, incluso efectivas que los fármacos. El suicidio también es otro de los temas importantes, y pensar que cada día en España se suicidan 10 personas. Fijaos, y la mayoría de ellos jóvenes, a nivel mundial también. Y luego veremos que todas estas cosas que estoy diciendo tienen una misma raíz, que os la comentaré después. La ausencia de valores, según datos de la UNESCO, fijaos, 1 de cada 3 adolescentes sufre bullying, y acoso en todo el mundo. Estamos hablando de todo el mundo. Es esa imagen que veíamos antes, ¿no?, de levantarse de forma gris cada día. Muchos niños y muchos adolescentes la experimentan. La tasa alta de abandono escolar, también ese odio a la escuela que comentábamos. Y por último, fijaos, según datos del Instituto Nacional de Estadística, las edades de inicio de consumo de alcohol y otras drogas son muy alarmantes. Estamos hablando a veces incluso de etapa de la niñez. Y hay un estudio de unos americanos que cogieron a 2 grupos de ratas. Durante 10 días a un grupo de ratas le suministró agua en su bebedero
y a las otras ratas les suministró alcohol. Al cabo de 10 días se le presentó cocaína a los dos grupos. ¿Sabéis cuáles fueron más propensas a consumir cocaína? Las que habían consumido alcohol. Es decir, estos investigadores vienen a decir que una vez que nuestro cerebro se acostumbra a cierto nivel de éxtasis, de droga, etcétera, busca algo más fuerte siempre. Es decir, el problema de los niños o adolescentes que consumen alcohol ya no es que consuman alcohol, es que pueden desencadenar todavía en consumo de cocaína. Y otros problemas también en otras sociedades son eso, ¿no? La falta de actividad física, el sedentarismo, enfermedades asociadas o llamadas también hipocinéticas, contaminación, racismo, xenofobia, es decir, hay un montón de problemas. Por eso decía antes que educar en todo esto es muy complejo. Es muy complejo porque hay que tener muchísimas características a manejar, muchos factores, ¿no? Yo siempre digo que el sedentarismo ha llegado y yo creo que ya está consolidado en nuestra sociedad. Y esto es uno de los principales males. Fijaos qué imágenes más familiares tenéis ahí. Si fuesen alarmantes, vuestro cerebro despertaría ahora. Pero no os llama la atención esas imágenes. Estáis familiarizados con ellas. Y lo curioso, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi época, y me vais a etiquetar como abuelo, contando batallitas ya. Pero es que en mi época la cosa era pelear y mentir a tu madre para llegar más tarde a casa. Yo me acuerdo de decirle a mi amigo, a fulanito, le dejan hasta las 9:30. Bueno, pues vale, ven hasta las 9:30. Y el otro decía, oye, que a Víctor le dejan hasta las 10. Bueno, pues... Y luego ibas a decir, oye, que le dejan hasta las 10 al final. Íbamos rabuñando tiempo para no estar en casa. Y hoy en día tienes que darle una chuche para que salga a casa. Para que salga a la calle a jugar. O te empieza toda la tarde en casa, me aburro, no sé qué hacer. Porque los únicos juegos que tienen son los tecnológicos. Los juegos del móvil, los juegos que se descargan en la Nintendo, etc. Y al final no tienen esa capacidad para crear. Y hay también que tirarle a la escuela, al sistema educativo, de las orejas. ¿Por qué? Porque fijaos que curiosamente el aula de infantil, y esta es una de las frases lapidarias, de las más lapidarias que tengo, es el mayor escenario de crimen contra la motricidad del niño. En un estudio que realizamos en mi grupo de investigación, se detectaba que la mayoría de los colegios de educación infantil solamente tenían una sesión de psicomotricidad, de educación física a la semana. Eso para un niño de 4 años, de 5 años, no sirve. Los niños de 3 a 6 años deberían estar más tiempo fuera del aula que dentro del aula. Por eso, eso no es un mal de los profesores, ¿no? Es un mal del sistema educativo, del currículum, que no está poniendo las cosas en su sitio. Y hasta ha sido tan expandido el sedentarismo hasta el punto que la Organización Mundial de la Salud, que es la institución de referencia a la hora de hablar de hábitos saludables, es la primera vez que hace un informe para la franja de 0 a 5 años. Hasta ahora siempre ha publicado informes de estilos de vida saludable, de práctica de ejercicio físico, población adulta, en jóvenes, etc. Pero sus informadores que tienen los distintos países han visto que está tan avanzado el sedentarismo que han detectado que niños de 0 a 5 años no se están moviendo lo suficiente y eso produce una alteración en su desarrollo normal. Fijaos, la OMS prohíbe el uso de tecnología de pantallas antes de los 2 años. Salimos ahora a la calle y vamos a ver a bebés en su carrito con una pantalla. Vamos a ver coches con un DVD detrás y el bebé enganchado ahí viendo para la pantalla. Se la metemos ya desde el primer año de vida. Estamos yendo en contra de las recomendaciones de la OMS. Y luego fijaos también las recomendaciones de actividad física que dice hasta los 4 años, 180 minutos de actividad física diaria. 180 minutos son 3 horas de actividad física. Decidme cuántos niños de 3, 4 años conocéis que hagan 3 horas de actividad física diaria. Sabiendo que en la escuela ya no va a hacer ninguna. Y a la tarde, ¿qué hace? Pues llegará a casa y se pondrá ahí a ver la tele, a estar jugando
O con un poco de suerte, a lo mejor está apuntado a una escuela deportiva con 4 o 5 años. Y va 2 días a la semana a hacer 1 hora de ejercicio físico. Fijaos que todo esto nos estamos cargando, ¿no? Toda la infancia la estamos cargando nosotros. Y lo peor también son las horas de sueño. Hay niños de 8 años que están hasta las 12 de la noche viendo programación de adultos. Y eso los profesores lo saben, que se vienen dormidos a clase. Entonces, decirme quién tiene la responsabilidad de educar a los niños. ¿Familia o escuela? Los padres dicen ambas. La escuela dice las familias. Bien, fijaos, lo curioso. Está claro que el papel importante de educación de los niños es el de la familia. Es el de la familia. La escuela no nació para educar. La escuela nació pues, para instruir en contenidos, en cultura general, etc. ¿Qué sucede? Que ante el desconocimiento de los padres de cómo educar o la falta de iniciativa de cómo educar a sus hijos, la escuela tiene que responder. ¿Por qué? Porque es un centro por el que pasamos 20% de nuestras vidas. 20% de nuestras vidas es muchísimo tiempo. Y la escuela no puede mirar para otro lado ante esta sociedad. Por eso entre las dos instituciones, los dos agentes, hay que ponerse las pilas y empezar a funcionar. Pero claro, la escuela está muy atada al currículo educativo. Y mientras no cambie el currículo educativo, el profesor poco puede hacer en su aula. Poco puede hacer, porque está atado de manos y pies. Y aquí vosotros seguramente veis una pila. Y yo veo a un bebé, a un recién nacido. Así es como venimos al mundo, vacíos completamente. Tenemos ahora que ir poco a poco cargándonos esa pila. Y ahí tenéis las rayitas que nos cargan esa batería. Fijaos, por un lado, la escuela, porque es un 20% de nuestra vida. Por otro lado, la familia. Apunto a la educación emocional porque hablaremos después de ella. Y también el deporte. Y aquí ya los sedentarios ya me empezáis a mirar mal. El deporte, sí, el deporte también está demostrado que carga las pilas, ¿no? Con cientos de artículos científicos. Y muy importante también es trabajar el capital humano. Fijaos, el capital humano es uno de las asignaturas pendientes de educación hoy en día en toda la población. Ya no solamente hablamos de niños. ¿Por qué? Porque el capital humano hace referencia a la ética, a la moral, a todas las variables psicológicas y psicosociales y a los valores. Una persona que esté educada y que tenga este capital humano, el capital humano desarrollado, es una persona que va a participar en la sociedad perfectamente, no va a generar ningún conflicto. Sin embargo, conflictos en la sociedad hay a diario, muchísimos, ¿no? En todos los ámbitos. Y aquí veis también una silueta que corresponde a cada uno de vosotros y también a vuestros hijos y a vuestro alumnado. ¿Por qué? Porque realmente nosotros como personas somos esa silueta que llevamos imaginariamente 4 globos con su nivel de presión e inflado de aire perfecto. Fijaos, esos globos hacen referencia a la parte corporal, a la parte social, a la parte afectivo-emocional y a la parte psíquica de variables psicológicas como la autoestima, autoconcepto, autoconfianza, etcétera, motivación. Pero es que es muy raro ver a una persona que tenga esa homeostasis entre los 4 globos. Eso no es lo normal en la vida. Lo normal es que cuando vayas caminando, vayas pensando en pequeños problemas que puedas tener a nivel físico, a nivel emocional, en el trabajo, en casa, etcétera. Eso es lo habitual, pero lo importante es que eduquemos en estrategias a nuestros hijos para que sepan manejar la presión de cada uno de esos globos. Porque ¿sabéis qué pasa cuando uno no tiene estrategias? Un globo pierde aire, viene el desequilibrio y a partir de ahí vienen las consecuencias. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Si nuestro hijo está bloqueado en su escritorio y no le cabe más en la cabeza el estudio, la memorización del examen de mañana, y os dará, es que no puedo más, que no me entra, que no sé qué, tal.
La reacción de los padres es, pues, sigue estudiando porque no vas a jugar a la consola que mañana tienes examen. Esa no es una estrategia para él. La estrategia es apoyarte en otra esfera. Vamos a pensar que aquí pues tenga la esfera cognitiva bloqueada, que está perdiendo aire. Entonces vamos a apoyarnos en la esfera del ejercicio físico. Le vamos a decir, oye, mira, sal al parque, vete a andar un poco en bici, vete a correr, vete a jugar a la calle, etcétera. Y después vienes y sigues estudiando. Y cuando hacemos el ejercicio físico se libera una serie de neurotransmisores como la dopamina, serotonina, norepinefrina, epinefrina, etcétera, que generan sensación de bienestar. Y el cerebro sigue trabajando en los problemas. Cuando estamos caminando, estamos haciendo ejercicio físico, el cerebro no olvida el problema que tenía antes y sigue trabajando. Entonces esa es la estrategia que tenemos que decirle a ese niño. No es una pérdida de tiempo, va a ser una recuperación de esa homeostasis. Lo mismo sucede pues cuando tenemos, imaginaos un problema físico. Y hay gente que por ese problema físico, pues a lo mejor no es capaz de hacer esto o lo otro. Entonces tenemos que aprender a ver la magnitud de ese problema. Pero ¿realmente tú crees que ese problema va a ser tanto como no te permita hacer eso que tú quieres hacer o que siempre quisiste hacer? Jesús Calleja, lo conocéis, a Jesús Calleja, decía en una conferencia, que es el de desafío extremo, decía en una conferencia que asistí de él, en la vida hay dos únicos problemas. Uno es la muerte y otro es una enfermedad que conduce a la muerte. El resto no son problemas. Son obstáculos, son adversidades, son pequeñas dificultades que el ser humano tiene y siempre tuvo y es normal. Y eso nos enriquece. El hecho de afrontar esos problemas a diario nos enriquece como especie. Y es necesario. Igual que es necesario que un niño vaya a la tristeza, vaya al planeta tristeza. Tiene que experimentar la tristeza. Un niño tiene que experimentar el miedo, tiene que experimentar la ira, pero tiene que saber también salir de ella y gestionarla. Porque si se queda mucho tiempo en el planeta tristeza, puede aterrizar de repente en el planeta depresión. Y ahí te traga. Dice que quien va allí lo tragan. Entonces, fijaos que las emociones hay que vivenciarlas, no podemos evitarlas. Y hay veces hay corrientes educativas por ahí de que el niño no puede, no lo dejes llorar, tal. El niño tiene también que frustrarse. Es una especie que hay que desarrollar y tenemos que generar esa emoción. No podemos educarlos entre nubes de color de rosa porque estamos debilitando nuestra especie. Entonces fijaos que esto de aquí es súper importante conocerlo y sobre todo conocer las estrategias para ayudar a nuestros hijos. E incluso a personas adultas que no saben gestionar esto. Os comentaba antes los 6 problemas de suicidio, acoso, etcétera. Todos ellos tienen raíz de no saber gestionar esas 4 esferas. Y principalmente la esfera social, afectiva y emocional. Cuando una persona se suicida es que no tuvo estrategias ninguna emocional para salir de esa depresión o de ese hundimiento moral. Igual que el que sufre acoso o el que genera violencia, son problemas emocionales y de afecto en muchos casos. Niños que han convivido con falta de apego y con falta de afecto por parte de sus progenitores. Por tanto, todo eso realmente tiene esa raíz toda, ¿no? Y ahora os voy a poner una canción que a ver si sabéis de quién es. A ver si alguien en la calle, seguramente tengamos ejemplos así, a lo mejor no de esta magnitud, pero sí que ya hay una educación indirecta en sus hijos que está generando problemas. Y aquí os represento un puente que yo observo que está roto, está fragmentado entre el mundo infantil y el mundo adulto. Y esto solamente uno se da cuenta cuando llega al mundo adulto. Os comento por qué. Porque en la escuela, en el mundo infantil, las preocupaciones de la escuela es dotar al niño de muchos conocimientos. De muchos conocimientos. Y tú pues, entras con 3 años, como os decía antes, con la mochila vacía y dices tú, bueno, pues la voy a llenar estos años de cosas. Y cuando pones por primera vez un pie en el mundo adulto y empiezas a ver problemas de todo tipo, problemas sociales, problemas emocionales, problemas económicos, problemas de amor y desamor, problemas de salud, fallecimientos de seres queridos. Y dices tú, bueno, voy a buscar en la mochila de la escuela a ver qué saco de herramientas y estrategias
que me ayuden a solventar estos problemas. ¿Y qué sacáis de ahí? Sacáis un cartabón, una escuadra, una calculadora, un río de España, sacáis la montaña más alta de Europa. Y dices tú, ¿y esto de qué me sirve en el mundo adulto? El mundo adulto está lleno de factores microestresantes en el día a día. Factores microestresantes que pueden ser desde las palabras de un jefe o de una jefa, a llevarte mal con un compañero en el trabajo, al estrés que supone coger autobús que lo pierdes, el atasco, el tráfico. Todo eso son factores microestresantes. Y luego también factores macroestresantes, ¿no? Como un fallecimiento, una pérdida de un trabajo, etcétera, que son más impactantes. Pero lo cierto es que carecemos de esas estrategias. Y aquí esta Asociación Internacional de Inteligencia Emocional, fijaos que indica que el éxito en el mundo adulto, un 77% son toda la capacidad de gestionar las emociones y solamente un 23% se le atribuye al rendimiento cognitivo. Entonces, bajo mi punto de vista, el papel de la escuela está fallando. Yo soy muy crítico con la escuela, pero con todo el sistema educativo. Soy de los que pienso que hay que poner dinamita a todo el sistema y empezar de cero. Ya no valen reformas, no valen cambios, es que eso no sirve para nada. Tenemos que cambiar completamente este planteamiento bajo el punto de vista de escuela bulímica. ¿Por qué? Porque el profesor llega a clase, escupe información, los niños anotan a toda velocidad. ¿Cuándo es el examen? Dentro de 15 días. Bueno, pues voy a estudiar, estudia todo, memoriza todo, lo escupe en el examen, le damos una nota, va a casa con el 9, es un niño brillante, campeón, va a casa con un 7, y los demás ¿qué sacaron? Entonces estamos esperando ahí a poner la etiqueta, ¿no? A ver cómo fue los demás. Va con 4, tú dejas de estudiar que no vales para nada. Es triste, pero en la mayoría de los casos es así. No se valora el esfuerzo del niño, no se valoran otras facultades y otras potencialidades que tiene el niño. Solamente estamos valorando y sobrevalorando la capacidad de retener datos en su memoria. Y el tiempo y los estudios neurociencia nos indican que la memoria es selectiva, para bien y para mal. Olvidamos, y ojalá pudiese yo retener ahora con mi edad todos los datos que me metí en la escuela. No me preguntes qué afluentes tiene el Guadiana, porque no lo sé. Lo sabía. Sabía todos los ríos de España, sabía todas las capitales de Europa, sabía todas las montañas, la altitud, todo lo sabía. Sabía hacer derivadas integrales, lo sabía. Pero es que a día de hoy no sé nada de eso. Por eso hay concursos chorras de televisión que se llaman ¿sabes más que un niño de primaria? Y la gente adulta va como tontos pensando que van a saber más que ellos. Yo no me presento. Pues ya me imagino allí, a ver, tenemos aquí a Víctor Arufe, profesor de universidad. Hola, hola. Y tenemos a Antonio con 8 años, tal. Y me mete un repaso a Antonio, que no entró en casa durante un mes. Claro, pues lo tiene todo fresco, pero es que Antonio, los niños de primaria, si le preguntáis por los contenidos de un examen que tuvieron hace una semana, y le preguntáis a cabo de un mes, ya se han olvidado prácticamente de todo. Por eso yo digo que esa es la escuela bulímica, es decir, y estamos en ese círculo, ¿no? Y al final el profesorado no puede salirse de eso, porque hay inspección educativa, y como no de todos los contenidos del temario, y no nos gusta aprender a gran velocidad, nos gusta al cerebro. Los estudios de neuroeducación indican que al cerebro le gusta la curiosidad, le gusta la experimentación, le gusta el interés, le gusta la pasión, le gusta la emoción. Entonces el profesor tiene que ir mucho más despacio, dado los contenidos, y cuando estudiemos los insectos hay que hacer salidas a la naturaleza y observar allí a los insectos. No vale una fotografía, no vale estudiarse todas las partes de los insectos, vamos a ver in situ allí cómo se manifiestan los insectos, vamos a reconocer los tipos de hoja, a olerlas, a romperlas. Esa es la experimentación y ese es el conocimiento que se genera a largo plazo y que perdura más tiempo en nuestro cerebro. Ahora estamos evaluando a los niños solamente por la cantidad de datos que memorizan, y los que no son buenos con la memoria son académicamente fracasados.
Por tanto, esta escuela tendría sentido solamente si hubiese una sociedad educada y también si no tuviésemos ningún problema. Y por supuesto que todos los datos fuesen almacenados en la memoria a largo plazo. Y aquí una frase para los profes que estáis aquí. Hay dos objetivos importantes en el profesorado. Uno es muy ambicioso, que es conseguir que los alumnos amen nuestra materia. Es muy ambicioso, pero por lo menos si no lo conseguimos, que no la odien. Que eso es quizá más fácil, ¿no? Y estas son unas zanahorias que compré en una gran superficie. Fijaos que más o menos todas tienen la misma textura, el mismo color, el mismo sabor. Pero yo cogí un día a un profesor y le dije, oye, ¿tus alumnos son así como cree que el sistema educativo son los alumnos? ¿O son así? Y me dice, Víctor, son estos. Es que un día fui al huerto por zanahorias y saqué un aula de primaria. Y es así, es decir, pero es que luego me hace gracia porque a veces le decimos a los alumnos, a los futuros maestros en la facultad, bueno, en el aula hay 3 tipos de alumnos, los que van por encima, los que van en la media y los que van por detrás. ¿No? ¿Cuántos alumnos tienes en tu aula? 30, pues tienes 30 tipos de alumnos. ¿Tú cuántos tienes? 25, tienes 25 tipos de alumnos. Es decir, fijaos que no solamente es el rendimiento cognitivo, es la parte de educación de los niños. Es también la parte de ritmos de aprendizaje, de intereses, de curiosidades, de entornos familiares, de problemas que tengan, de culturas. Hay aulas en Andalucía con 25 nacionalidades, 25 culturas diferentes. Y toda esa responsabilidad de educar se la dejamos a los profesores. Pero tú sabes, el que tiene un niño en casa sabe que educar a un niño es la leche. Y educar 2... y 3, hoy en día casi nadie se atreve, es un deporte de riesgo. Pues ahora ponte en un aula con 25 niños de 25 hogares diferentes y venga a darle contenidos presionada o presionado por el currículo educativo, más la presión de los padres, más la propia gestión y resolución de conflictos en el aula, que los profesores están más resolviendo conflictos que enseñando, porque los niños vienen como vienen de cada hogar. Fijaos que el problema que tenemos, ¿no? Lo tenemos todos. Y hay una cosa curiosa, que la escuela, no sé si conocéis a Howard Gardner, que es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Gardner dice que el ser humano tiene 8 potencialidades, las llamó inteligencias de forma irónica, ¿no? Pero son como 8 facultades que hay que trabajar y hay que potenciar desde pequeñitos. Y que hay gente que es más buena en unas y en otras, pero hay que potenciar todas ellas, ¿no? Incluso habla de una 9ª inteligencia, que es la asistencial, que todavía está en estudio porque no cumple con las premisas que él mismo estableció a la hora de establecer esas 8. Pero asistencial sería toda la parte que hace referencia a lo espiritual, a lo religioso y a lo filosófico. Bajo mi punto de vista, importantísima esa inteligencia. Y yo, si me permitía Gardner incorporarla, ya la he incorporado automáticamente. Pero lo curioso es que tú vas al currículum educativo, vas a la escuela y es elitista y clasista, porque está dando prioridad a unas materias frente a otras. No encontré a nadie todavía que me justifique por qué matemáticas tiene 5 horas y por qué educación artística, plástica, musical y educación física tiene 1 o 2 como máximo. Eso es un currículum elitista y clasista que nos están vendiendo y lo estamos sufriendo todos. Está dando la espalda a la inteligencia intrapersonal, a la interpersonal, a la kinésico corporal, a la visoespacial, a la existencial. Nos estamos centrando solamente en la lógico-matemática y en la lingüística. Incluso hay matemáticos de reconocido prestigio internacional que indican que los contenidos que se dan, si se esperan varios años más a impartirlos, el niño lo adquiere más rápido y que no hay necesidad de enseñar esos contenidos matemáticos con la tecnología de hoy en día. Es todo un nivel de absurdez máximo. Pero que nadie frena, y así es como todos los niños, todas las generaciones, año tras año, van odiando la escuela. Es que es normal. ¿A quién le gusta aprender a toda velocidad? ¿A quién le gusta que le enseñen más con los contenidos frente a otros cuando tu cerebro quiere todos?
Y a todos nos gusta dibujar, nos gusta escuchar un instrumento, tocar un instrumento. Fijaos que esas son las partes que hay que desarrollar y potenciar. Y aquí también tenemos el debate de dónde se educan los niños, ¿no?, que comentábamos antes. Lo cierto es que quien quiera llamar la atención hoy en día solo tiene que decir 3 palabras en su día a día. Un día noté un pisotón en la cola de la pescadería de Gadis y miré para abajo y una niñita de 5 años miró para arriba y me dice, perdón. Y yo, déjame sacar el móvil para grabar este momento. O sea, impresionante, impresionante. Firmaría ya un documento de que esta niña está educada. Al cabo de unos segundos, la madre que estaba allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Toda preocupada. ¿Le pediste perdón? Yo, sí, tranquila, que ya su hija hizo sus funciones correctamente. Fijaos, a veces vas a una cafetería y un niño te pisa, y te pisa, y te pisa, y te pisa, y ves a los padres disfrutando allí de la cerveza, jajaja, jijiji. Y el niño satélite está por las mesas corriendo, molestando a todo el mundo, y le da igual. Y los padres siguen ahí porque es un momento de distensión y es el momento de estrés para el resto que estamos en la cafetería. Pero a ver si no me pisa, esta vez. Y corre, boom, boom, y te da un golpe y no te pide perdón ni nada, olvídate. No, es que ya viendo a los padres, la actitud de ellos allí en su mesa, tranquilamente, relajados, ya sabes que ese niño no está educado. Pero fijaos que estas 3 palabras ya dicen algo, mucho de una persona. Y la educación es muy compleja, ¿no? La educación no es ir cuando se produce una conducta, es planificar y anticiparse a conductas. Aquí, por ejemplo, hablamos de los recreos. Los recreos es un periodo en el que el profesor tiene que seguir observando y anticipándose a conductas no deseadas. Y muchos niños se quejan. Muchos niños dicen que los profes pasan en los recreos de todo. Que le dicen que le han pegado y que, bueno, son cosas de niños, no te preocupes, tal. Y hay muchos casos, muchos estudios que confirman sobre acoso de la pasividad de muchos profesores. Y esta es una reflexión para el profesorado, ¿no?, que lógicamente no todos, pero que hay profesores que no se quieren meter en problemas con ciertos niños, con ciertas familias, porque también es cierto que viene con un grado de mala educación bestial, que te juegas también tu físico. Fijaos, hace unos días salió el niño, ¿no?, el alumno que acuchilló a la profesora. Entonces, claro, hay que entender las 2 partes, ¿no?, las 2 caras de la moneda. Pero lo cierto es que cuando un niño pega una colleja a otro niño, el daño ya está hecho. El daño psicológico, físico, ya se ha producido. Pues la educación es anticipación. Y esta es otra de las frases positivas que me gusta lanzar siempre al público. Yo creo que hay 3 tipos de ejército de niños. Los niños educados, que van todos contentos, somos educados, van diciendo su cántico de guerra, que es gracias, perdón, por favor. Luego están los niños no educados, que simplemente han crecido como la maleza, como las malas hierbas en las fincas, se han dejado así en manos de Dios. A ver qué sale. No reconocen el bien y el mal. Y luego están los niños maleducados, los que son adoctrinados para hacer el mal. Y aquí os cuento una anécdota, una reunión de infantil. La tutora dijo, bueno, ya sabéis que a estas edades, los 5 o 6 años, a veces los niños se zoscan un poquito, tal. Si se pegan una bofetada, que me avisen a mí. Y saltó una madre, de eso nada, si a mi hija le pegan, le da 2. Toma iniciación a las matemáticas con 5 años. Fijaos, es decir, está adoctrinándola para generar mal, para resolver conflictos con violencia, con 5 o 6 años. Y esas familias están ahí también. Por tanto, es muy común que cuando un niño va educado a la escuela, a veces llega a casa y te dice un taco, una palabrota, y dices tú, ¿pero dónde lo has escuchado? Pues por influencia, porque las noticias negativas y todo lo negativo fluye mucho más rápido que lo positivo. Es más fácil que un niño que diga una palabrota contagie a 10 niños a que un niño que diga perdón contagie a 10 niños diciendo perdón. Entonces, fijaos que eso pasa así en muchas familias, que mi marido y yo nunca decimos ningún taco y anda diciendo ahora ahí palabrotas. Claro, porque cuando sales a la calle, los ejércitos de niños no educados y niños mal educados son mayores que los educados. Y cuando no cambie el número, vamos perdidos a la guerra. Quienes tengan hijos educados, pues
Solo queda esperar y tener paciencia, a ver si poco a poco. Es triste, pero es así. Fijaos también los 3 tipos de familias que hay. Las que saben educar y adquieren más información, esas son las de matrícula de honor. Las que saben educar y no adquieren información, no pasa nada. Las que no saben educar, y adquieren información, perfecto. Las que no saben educar y no adquieren información, y luego están las peores, las que no saben educar y piensan que saben educar. Y son las típicas de, a mi hijo lo educo yo como yo sé, porque yo sé educar. Fijaos, ¿y sabéis qué tipo de familias estáis aquí? ¿Qué tipo de familias asisten a estas charlas? Las que saben educar y además las que menos necesitáis esta charla. La que piensa que sabe nunca va a venir. Algún día pensé en decir que voy a retransmitir un partido de fútbol con barra libre de cerveza y palomitas, meter a toda la audiencia en un salón de 10.000 personas, en un estadio así, bloquear las entradas, atarlos a la silla y empezar la conferencia. Ahí veis, ¡oh, Dios! Y como zombies intentan desaflojar aquello todo. Fijaos, es que hay gente que no lee ni un libro, ni un artículo, y se lo regalas y no, es que yo no leo. Pero es que claro, al final, tus hijos, los niños, no es propiedad 100% de los progenitores, es 50% de la sociedad y 50% de los progenitores. El ser humano es un ser social por naturaleza, salvo que te vayas a un pueblo remoto, que estés tú solo allí en la colina, pero cuando te pongas enfermo vas a tener que bajar a la sociedad, vas a tener que relacionarte y participar en ella, con sus normas. Entonces, el trabajo todo de educación emocional, que es al final la raíz del problema, nace en el hogar. Y cuando vemos esas bombillitas cálidas de las habitaciones, de los hogares, a la noche cuando paseamos por ahí por una calle céntrica, ahí eso está dando luz y calor a un pequeño ser que habita en ella, a 1, 2 o 3. Es como un pequeño embrión ahí dando calorcito, pero ese ser luego sale fuera. Y cuando vemos en la prensa que 2 adolescentes rompieron todos los espejos retrovisores de estos coches de esta calle, nos alarmamos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se divierten rompiendo espejos retrovisores? Pues hubo unos hogares que se dedicaron a educar de esa forma, a pasar olímpicamente de ellos. Fijaos que al final, cuando una persona es conflictiva, cuando un niño es conflictivo, realmente la culpa no es de él. La culpa es de quien tuvo a ese niño. Pero a veces los profesores y los adultos lo etiquetamos, lo tachamos y no le reñimos a él. Pero estamos pensando siempre que la raíz del problema no está aquí y no es la que está soportando esto. Entonces ahora, visto toda la problemática de la sociedad, la problemática de las familias y la problemática de las escuelas, ahora vamos a hablar un poquito de algunas estrategias que tiene el libro, que son estrategias prácticas. Y yo la educación por escenarios le llamé así porque considero que la educación no es decirle a tu hijo un mensaje y ya está. La educación es, yo siempre lo comparo, como un sistema de riego por goteo. No sé si lo conocéis. Es como las lechugas salen más frondosas. Poco a poco el agua. A la lechuga no le gusta que vayas allí, que la riegues y que hasta dentro de 3 días no vuelvas. Le gusta ir recibiendo nutrientes y pum, poco a poco. Fijaos, pero ese es el esfuerzo que tienen que hacer las familias en educar 24 horas al día, 365 días al año y en todos los escenarios donde el niño actúa. ¿Cuáles son los escenarios que recojo ahí? Pues yo recojo un montón de ellos. Unos habituales, que es por ejemplo la calle. Cuando vamos por la calle hay que tener estrategias también para educar. Cuando va el niño a la escuela deportiva, cuando va a casa de familiares, cuando va, pues por ejemplo, a un centro comercial, a un restaurante de comida rápida. O sea, todo eso son escenarios donde se pueden utilizar estrategias para educar en valores y sobre todo en emociones. Luego hay escenarios ocasionales y escenarios temporales, que serían, por ejemplo, pues fiestas del pueblo, Navidad, etc. Y
Aquí es donde voy a empezar ya con la primera estrategia. El libro tiene 83, pero aquí os lanzo 7 o 8 más o menos. La primera, los niños necesitan orden, planificación y rutina. Y esto es importante, porque aunque parece que el niño pide libertad de movimiento y hacer lo que quiera en todo momento, al final su cerebro está más cómodo cuando tiene todo estructurado y planificado. Entonces tenemos que hacer una especie de guión, pegárselo en su habitación, en su escritorio, con sus horarios, para que sepa en todo momento cuándo tiene que preparar la mochila para ir al entrenamiento, cuándo es la hora de la merienda. Fijaos, la hora de la merienda es de 5 a 5 y media. No vale ir detrás del niño con la merienda como vemos por ahí en los parques. El niño tiene que ir a la merienda. No va a la merienda el niño. Y no pasa nada si no come, porque es la preocupación de muchos padres. Ay, pero es que no comió todo. La fruta, el yogur, tal, lo ceban ahí. No pasa nada, que no es uno de los males de la sociedad pasar hambre. Al revés, tenemos sobrepeso y obesidad infantil. Por tanto, el siguiente turno de comida es a las 9. Si a las 5 y media no has comido la merienda, a las 9 comerás otra vez. No vale a las 8, mamá, ¿me das algo para picotear? No. O va a la nevera y abre. No. Las rutinas son las rutinas y hay que cumplirlas. Lo mismo también con los libros y la preparación de la mochila. Si se olvida un libro y llega al instituto, llega al colegio y se da cuenta, no vale la supermadre, va a casa, coge el libro, al conserje. Los conserjes afirman estar hartos de repartir libros todas las mañanas, clase por clase. Están hartos. Y es culpa de los padres. Si se olvida el libro, que vaya sin libro y va a ver las consecuencias que tiene ir sin libro. Porque cuando estoy en el papá y mamá, van a pasar estas cosas. Y así no aprende, porque va a tener siempre a un esclavo que le va a hacer las cosas. Va a pasar mal trago, porque cuando diga el profe, vamos a abrir el libro para la página 23, él no lo tiene. Va a empezar a sudar. Mira para el de al lado. ¿Y yo qué hago, profe? Ah, ¿te lo has olvidado? A lo mejor le regaña y todo, con un poco de suerte. Al día siguiente lo primero que va a hacer es meter ese libro. Entonces, fijaos que esos son ejemplos en rutinas y planificación. Luego también está el término de padres helicóptero. No sé si lo conocéis. Es unos padres que utilizan un tipo de lenguaje son los que van todo el tiempo al lado del niño, ¿no? Controlando sus movimientos. En el parque infantil, por ejemplo, los vemos. No te subas ahí, ten cuidado, que te vas a caer el columpio, tal, no sé qué, tal. Tienen la protección excesiva. Y yo siempre digo, pero tú no te das cuenta que los parques infantiles están hechos para que el niño rebote si cae del columpio. Es más, hay algunos que rebotan y van a tu banco. Antes en el columpio había óxido, había tierra, arena o gravilla. En verano es 30 grados que te quemabas todas las piernas. Ahora no, ahora son bajitos de 1 metro, de un plástico que no se calienta, con superficie cómoda y de rebote. Pero ¿qué sociedad estamos creando? Que antes no pasaba nada, te hacías una herida, sangraba, bueno, pues ya está, esperar a que cicatrice y otra vez al parque. Pero es que ahora el niño va al parque solo buscando esa independencia y los padres, no sal de ahí, no subas ahí, ten cuidado, tal. Y eso es educar en protección. Y estos padres helicóptero, que os digo aquí, son los que utilizan los verbos de hoy tenemos pisci. Y dices tú, que te vas a meter como en la piscina. Sí, y tenemos que estudiar para el examen de mañana. Muy bien. Fijaos que con esas palabras está restando independencia al niño y autonomía. Porque el niño al día siguiente dice, mamá, suspendimos mates. ¿Y qué le dices? Claro, has generado un compartir ese esfuerzo. Que estudiamos mates, te dice, suspendimos mates al 50%. Fijaos, que son palabras, nos reímos, pero van marcando la personalidad del niño. Que yo he visto en la universidad, en la facultad, a personas de 18, 19 años venir con sus papás a matricularse, a cubrir el formulario. Nombre y apellidos. NIF. Mamá, ¿qué es NIF?
No es en serio que cada año veo a padres allí con sus hijos. Que es surrealista, pero es fruto de la educación que estamos recibiendo. Por tanto, los padres helicóptero hacen un daño grande al desarrollo de la especie. Y aquí lo que hice yo en casa, por ejemplo, con mis hijos, es otorgar responsabilidades a los niños desde pequeñitos. Y los niños tienen que entender que la casa no es de papá ni de mamá. El baño no es de papá ni mamá. La cocina no es de papá y mamá. Y la habitación de mis hijos le hice firmar un contrato de cesión de habitación, que lo tengo en el libro. Te cedo esta habitación, pero tú te comprometes a mantenerla limpia, ordenada, vale, la puerta abierta, no sé qué. Le pones los criterios que tú quieras, porque él tiene que agradecer que esa habitación es un convenio entre toda la familia. Y el baño lo tienen que limpiar ellos. Hay muchísimas tareas domésticas que se pueden ya enseñar con 4 años. 4 años puede hacer la cama. Es que ¿por qué le enseñamos que es mamá, en la mayoría de los casos, la que tiene que hacer todas las camas de casa? Así luego los universitarios dicen que vivimos en una sociedad machista, y cada 2 por 3 vemos artículos indicando que las mujeres están por debajo de puestos y no sé qué, porque están perdiendo mucho tiempo con las tareas de casa. Fijaos, esto es fruto del decreto, la Ley de Educación Primaria de 1945, recoge en su currículo educativo, aparte de matemáticas, las mismas asignaturas que hay ahora, recoge que las niñas a mayores tendrán tareas del hogar y artesanía. Claro, eso es la herencia que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar eso, y sería bueno introducir en la escuela una asignatura de tareas de hogar para todos, donde todos aprendamos, que nos enriquece, que a fin de cuentas, en el mundo adulto vamos a vivir en un piso, a veces solos, y otras veces acompañados. Pero tenemos que saber planchar, que saber fregar, que saber hacer una lavadora, es decir, todo, ¿no? Saber limpiar estos productos, cambiar una bombilla, las cosas básicas. Esa es enseñanza útil para la vida adulta. Entonces aquí a los niños le dábamos la responsabilidad, cada semana era uno el encargado. Y eso a un niño de 6 años, darle el título de encargado, ostras, va a empezar a visionar aquello, tal, oye. Y ahí le pusimos las normas, ¿no? Que el baño esté limpio, que el grifo esté cerrado, lo típico. Que la toalla esté equilibrada, que no esté torcida ni en el suelo, ni el rollo de papel higiénico tocando el suelo. Es decir, son cosas típicas que los niños aprecian, pequeños detalles de orden. Del orden, ¿no? Que es importante en la educación. Esta fue otra estrategia que hicimos. Bueno, que sepáis también que estas estrategias, que las que os pongo en el libro, tienen una fecha de caducidad, no son para hacer toda la etapa infantil. Es decir, que esto a lo mejor te dura 2 meses la tontería, pero que ya has sembrado esa semilla de riego por goteo, ya ha quedado calada. Y aquí, por ejemplo, aquí buscábamos, en cierta manera, pues orden en las casas y normas, ¿no? Y aquí le dijimos un día, hicimos una reunión familiar, o una asamblea, que suena más chic, ¿no? Una asamblea familiar, todos juntos. Le dije, bueno, a partir de ahora vamos a ser todos policías. Y a los niños, ¡wow, policías! Sí, sí. ¿En qué consiste esta actividad? Pues consiste en que voy a poner aquí un tablón de post-it amarillo. Entonces, si vemos un objeto que está fuera de su lugar, multa. Ponemos. Entonces, me encontré el caballo de Playmobil encima del sofá. Multa. ¿Y qué hacemos con la multa? Pues el que toque la multa, cuando vaya por el objeto, ostras, vino la poli y ya me puso una multa. Pues echa una moneda, 1 euro, por ejemplo, en una hucha en común, y en vacaciones, con ese dinero hacemos una actividad familiar. Podemos ir al cine todos juntos, con esto de palomitas, de Coca-Cola, algo grande, con todo lo que recaudemos. Si el niño es muy pequeñito, que meta una chuche, que es donde más le duele. Pero esas seguramente las tenga guardadas ahí del domingo, tal, pues mete una chuche. Entonces, con esta actividad, estaban los niños así todo el tiempo por casa, supervisando todo. O sea, empezaban a ver cosas que nunca se habían fijado. Oye, este marco de esta foto que tenéis aquí está movido. Yo, no, esto siempre estuvo así y eso es así. Empiezan a valorar el orden. Y un día, dejé las zapatillas en el salón, fui un momento al baño descalzo. Cuando volví, multa. Y yo, ¿pero esto qué es? Es decir, fue 1 minuto, claro, pero como si vas a comprar la barra de pan y dejas el coche en doble fila y viene la policía local en ese momento, lo siento. O sea, claro, fue 1 minuto, sí. Bueno, esos son los niños
que luego cuando van a casa de otros niños, vienen y te cuentan: papá, ¿cómo tenía la cocina? Estaban las zapatillas del abuelo allí en la vitrocerámica, las gafas, el paño mugroso, todo torcido allí. Se observan todos los detalles. Y son los niños que cuando su habitación ya está un poco desordenada, le empieza a afectar a su carácter. Y te dicen: oye, no sé qué me pasa ya. ¿No será que tienes la habitación desordenada? Pues creo que sí, voy a ordenarla. Porque están acostumbrados ya al orden y a la estética. Y son los niños que cuando un profesor le dice: vete a conserjería y que te dé un paquete de folios, van directos a conserjería, le dicen al conserje: por favor, me das un paquete de folios, y van directos a clase. Pero tú a un niño que no está educado en normas le dices eso y empieza a hacer eses por el instituto, por el colegio, asoma la cabeza en una clase, saluda, interrumpe, y con un poco de suerte llega a conserjería. Y luego allí pues estará un rato o tal, y a los 10 minutos volverá a clase, si Dios quiere. Claro, esos niños no tienen normas, no están acostumbrados a cumplir normas, ¿no? Y cuando van a una escuela deportiva, pues el entrenador tiene que estar con correctivos constantemente para que le haga caso. No saben apreciar la figura de la autoridad ni aceptar las normas. Luego también hay otra clave, que es utilizar las 6 palabras mágicas, que ahí pues antes hablábamos de 3 palabras, ahora añadimos unas cuantas más. Y aquí podemos utilizar, por ejemplo, la calle como un escenario. Si vemos a una persona pidiendo dinero a una persona sin techo, pues no es bueno que cojamos al niño y lo apartamos, ¿no? Vamos a detenernos, vamos a hablar con el niño. Oye, ¿por qué crees que esa persona está ahí? ¿Qué crees que pasó para que llegase a esa situación? ¿Cómo estarías tú si estuviese ahí? Eso es generar pensamiento, un pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? No mirar hacia otro lado, no apartarlo, no es una peste ni nada. Entonces, a partir de ahí le hacemos reflexionar al niño de 8, 9, 10 años y empieza, pues no lo sé, tal. Y su cerebro seguirá ahí maquinando en esa imagen que potenciamos. Hemos potenciado eso. Hay algunos autores que comparan el cerebro como una cámara de videovigilancia que durante el día está recibiendo imágenes y a la noche las edita. A la noche, cuando dormimos, es cuando el cerebro ordena todo lo visto durante todo el día. Y esa imagen va a pasarse a la noche por el cerebro del niño. Entonces es momento de decirle: oye, ¿crees que le damos algo? ¿Le compramos un bocadillo? ¿Le damos una moneda? Es generar un poquito de empatía y otros valores también de justicia social. Entonces fijaos cómo podemos aprovechar ese escenario para trabajar pues esas palabras, ¿no? Luego un día encontré en una tienda de estas de artículos inservibles. No era un bazar chino. Sabéis que el bazar chino tiene una cosa peculiar, que cuando entras te parece todo horroroso, pero cuando llevas 20 minutos le empiezas a ver el encanto a ese jarrón chino de 1,5 metros que tienen allí la entrada, a lo otro, tal. Entonces yo encontré esto y dije yo: bueno, lo compro, este buzón, me lo llevo para casa y luego ya maquinaré en casa qué puedo hacer con él. Pues creé el buzón de las emociones, del amor, de los sentimientos. ¿Por qué? Porque yo creo que los sentimientos y las emociones a veces nos cuesta manifestarlas porque nadie nos ha educado para ello. Entonces a los niños hay que saber intentar que transmitan esas emociones, esos sentimientos, porque es la única forma que podemos detectar y anticiparnos a posibles problemas. Aquí lo que hacemos es, si hemos discutido o hemos hecho algo mal, pues a través de una notita dejamos ahí: lo siento, papá, ayer me porté muy mal, no tenía que gritarte, no lo volveré a hacer. Entonces, cuando alguien mete una notita, pone el destinatario y sube la banderita. Lo ponemos en una sala donde todos accedemos, al salón, por ejemplo, y de una nota tal: oh, ven aquí, hombre, pitufo, no pasa nada, muchas gracias, tal, no pasó nada. Eso es canalizar los sentimientos y emociones, y así será más fácil que cuando lleguemos a los 15 años, los 16 años, ese adolescente nos cuente posibles problemas o problemas que tengan sus amigos. Si no generamos un vínculo afectivo con nuestros hijos desde pequeñitos, difícilmente nos van a contar a los padres cosas que ven o que hacen, a veces por error. Luego también con el tema de higiene, alimentación y ejercicio,
Lo que propuse aquí es hacer una caja de cartón, tunearla. Escogieron ellos las imágenes por internet, no está ahí la original, ¿no? Eso es un dibujo que cogí. Pero ellos empezaron ahí a pensar, a buscar en Google, tal, imágenes de estas radicales para ellos, tal, no sé qué, y las pegaron allí, manualidades. Entonces hicimos unas fichas de cartón, con cajas de galletas o lo que sea, unas fichas de cartón que le ponemos cantidades de tiempo. 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos. Y ahora tenemos las fichas. ¿Esto para qué es? Para que cuando quiera jugar a la consola, meta su ficha y enciendo la consola. Fijaos, estamos gestionando el uso de la videoconsola. La videoconsola no es uno de los derechos que recoge la Declaración Universal de los Derechos de los Niños. Ninguna de las 3 declaraciones que hubo a lo largo de la historia recoge que el niño tiene derecho a la consola. Es un privilegio, y como todo privilegio debemos educar en que para un privilegio en la vida adulta hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo. Entonces aquí le ponemos una tabla que nosotros hemos hecho previamente y acordado con él, y le decimos, por ejemplo, pues mira, hacer deporte te supone 15 minutos, una ficha de 15 minutos. Visitar la biblioteca y coger un libro y leerlo, pues 90 minutos. Entonces el niño va a empezar a pedir para alcanzar su objetivo. Es como un perro que lleva un lamparón de estos cuando están malos, ¿no? Solamente ve el objetivo. Dice, papá, llévame a la biblioteca, llévame a este museo, llévame a tal. Y cuando va al museo de ciencia, ya se olvida de los minutos. Y empieza, oh, cómo mola esto, mira qué roca hay aquí, mira qué mineral, mira no sé qué, mira tal. Cuando llegue a casa voy a hacer una colección de minerales. Y se empieza a crear sus cositas, sus proyectos, y tú le dices, oye, acuérdate que toma 60 minutos. Ah, es verdad, las fichas. Fijaos, una forma de reconducirlo y no decirle obligado, vamos a ir al museo este domingo porque sí, porque lo digo yo, tal. Es una forma de que él lo pida y luego se enganche de forma secundaria, ¿no? Entonces la realidad de esta actividad fue que consiguieron un montón de fichas, y ahora viene la segunda parte de la actividad, que es cuando nosotros le dejamos jugar. El fin de semana, durante la semana, eso ya lo reguláis. Puedo decir, bueno, el fin de semana máximo 1 hora y media o máximo 2 horas. Entonces, él cuando mete la ficha en la caja la pierde. Es un esfuerzo que ha hecho y lo ha perdido. Y así es la vida. La vida es así. Entonces, eso educamos en saber que la consola no es un derecho, es un privilegio. No tenemos que estar como padres comprándole cada 2 por 3 juegos. No podemos comprarle 5 consolas a la vez. No podemos no regular su uso. Porque así es lo que pasa, ¿no? Actualmente, que el niño, en el momento en que le quitas la consola o el móvil, te muerde, te insulta, te pega en algunos casos. Porque no está educado para eso. Y aquí veis un estudio en 4.000 niños, fijaos, cogieron una muestra de 4.000 niños y dijeron, a ver, de estos niños, los que pasan menos de 2 horas de pantalla, los que hacen 1 hora de ejercicio físico y los que duermen de 9 a 11 horas, les hicieron una serie de pruebas a todos ellos y los mejores resultados en memoria episódica, memoria de trabajo, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento son quienes cumplían estas premisas. Esos investigadores llegan al resultado de que estar muchas horas de pantalla, delante de una pantalla, no produce ningún cambio en el cerebro. Es tiempo perdido de vida. Fijaos que eso es muy importante, ¿no? Entonces, ejercicio físico, el sueño, el buen descanso y menos de 2 horas de pantalla. Y este niño de aquí es el hijo de Ángel Gutiérrez, que es el médico que fue con Jesús Calleja en Desafío Extremo. Es un amigo mío que un día me había comentado que a su hijo lo tenía cuidando las gallinas. Fijaos, para algunos será algún padre protector permisivo dirá, eso es explotación infantil. No, la explotación infantil es una cosa más seria. Es una cosa más seria. ¿Este niño qué tiene? Pues mira, relación con la naturaleza, observación, momentos de reflexión, respeto a los animales, cuidado de los animales, de la higiene,
responsabilidad, participación social, porque fue vendiendo los huevos por todo el pueblo y ganó en un año 1.000 euros. 1.000 euros un niño de 9 años. Fijaos, pues que eso es lo de menos. Lo importante es todo el valor que tiene y toda su historia de vida, porque eso es un aprendizaje que queda en la memoria a largo plazo. Esto no se olvida. Entonces, fijaos, los niños necesitan ser emprendedores. Los niños necesitan aburrirse, que hoy en día muchos padres no les dejan aburrirse. Y el mecanismo de la creatividad solamente arranca cuando el cerebro está aburrido. Y para llegar a ese aburrimiento tenemos que soportar durante 10, 15, 20 minutos. Me aburro, me aburro, me aburro. Y un satélite así alrededor de nosotros que no te deja hacer nada. Me aburro, me aburro. Déjame el móvil, déjame la consola, ponme la tele. Tú, no, 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 no. No pantallas. Bueno, pues déjame, no sé, no, 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 no. Y cuando te das cuenta, ese satélite ya se ha desviado de su órbita y está jugando con 2 palos allí. Ya activó el mecanismo de la creatividad. Pero para llegar a eso hay que pasar un tiempo y sufrir como padres ese me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Cosa que muchos padres no toleran y le dan la tablet, le dan el móvil al momento. Y para terminar, una frase que os voy a leer, si me permitís. Recuerda que educar no es nada fácil. Es una lucha diaria con tus hijos, es tener momentos tristes y a veces solitarios, es enfrentarse a la mala educación de otras familias, es dudar en ocasiones si lo estás haciendo bien. Eso es un pensamiento de muchos padres que educan bien. Y estarás sufriendo, mi hijo. Es que todos tienen móvil con 12 años y el mío no tiene, no se lo compré. Y esos padres están preocupados, porque claro, es que no se integra. A mí me dice, Víctor, es que no se integra con nosotros. Yo, no te preocupes, no pasa nada. La integración va más allá. Ya, pero es que todos tienen móvil y él no tiene. ¿Se lo compro? Yo, no. Luego hablaremos de eso. Bien, eso, si lo estás haciendo bien, es pensar que tu hijo pueda estar sufriendo, coja un trauma, es recibir críticas de otros familiares, a veces de nuestros propios padres o de los abuelos. Típico domingo, centro comercial, el niño pide chuches, el niño tiene derecho a pedir chuches. Tú le dices, no, que ya tomaste tu ración de azúcar a la mañana en los cereales, ya pasaste el máximo recomendado a tu edad. Y la suegra, el suegro, tus padres, lo que sea, cómprale chuches al niño, hombre, no sea rata, que no es por 1,5 €, mamá, si lo tengo aquí. Es que no ha hecho ningún esfuerzo para ganarse ese privilegio y ya tomo azúcar por hoy. Pero cómprale chuches. Y discutes allí delante de todos y el niño así mirando, poniendo cada vez los morros ya llegan al suelo. Y al final, ¿qué haces? ¿Vas en contra de tus padres, de tus abuelos, lo que sea? ¿Y a favor del niño? Fijaos que esto es un círculo vicioso, ¿no? Que como cedas una vez, luego ya otro. Al cabo de unos metros, una confitería. Quiero un pastel. Compren un pastel al niño. Otra vez, se repite el numerito. Entonces, pero si consigues educar bien a tu hijo, será el mejor regalo que le puedas dar para su adultez. Fijaos que esto no lo sabemos hasta que somos adultos. No agradecemos a nuestros padres la educación que nos han dado hasta que llegamos a la adultez. Provocarás un pequeño cambio en la sociedad, y si fuésemos capaces de cambiar la educación de todos los hogares, la sociedad sería completamente diferente, muy distinta a la que estamos vivenciando. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora gracias. Si os parece bien, hacemos turno de preguntas antes del sorteo. Dudas, porque sé que hay muchas, a veces hay, cierta timidez para decirlas, pero hay muchas dudas en los padres, en las familias, que generalmente siempre salen las mismas, pero lanzaros y no os marchéis para casa con ella. Venga, preguntad, que hay un montón de temas en la educación de los niños. Si no, a ver, yo sabéis que tengo la página web esta de victoraruzo.com, que ahí os podéis suscribir gratuitamente
al boletín, voy publicando artículos sobre educación de todo tipo, y también en redes sociales me podéis encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera. Soy hiperactivo en redes sociales, publicando artículos también sobre educación. Pero ahora en directo, ¿alguna preguntilla? Gerardo, a ver. Pasamos. Hablabas antes de que la causa de una mala educación o una no educación, la mayoría de las veces está en los padres. Lo que quiere decir que los padres no fueron educados. O de otra forma. Sí. O de otra forma. ¿Qué se podría hacer en ese campo? ¿Cómo se podría pues mira, yo tengo una propuesta. Deja el micro por ahí si quieres. Yo tengo una propuesta que fue muy criticada porque salió publicada en el ABC y llegó a muchísimas personas. Y los comentarios, que aún podéis verlo en internet si buscáis, buscad el carnet de educador familiar. Bien, es una propuesta que yo hice público, una entrevista en un reportaje, y los comentarios de internet, bueno, hay de todo, ¿no? Pero yo creo que cuando una persona viene al mundo, o mejor dicho, cuando una persona trae a alguien al mundo, pues hay que educarlo para participación social. Entonces es un carnet familiar. Yo lo que propongo es que se dé una formación obligatoria a todos los padres que tengan niños desde que nace, ¿no? Una formación obligatoria, pues como puede ser el sacarse el carnet de conducir. Es decir, el código de circulación, hay unas normas que cada uno pues hemos hecho el examen para poder conducir el vehículo. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese conocimiento, alguien intentaría meter el coche aquí dentro, ¿vale? Y sería un caos total conducir. Entonces pasamos por ese examen y a partir de ahí hay unas normas y unas multas, etcétera. El carnet de educador familiar es un curso de formación que se imparte de X horas, de 20 horas, 30 horas, por profesionales de la psicología, de nutrición, de la pedagogía, que van a ayudar a esos padres que no saben cómo educar a ese niño, las cosas básicas, le van a dar la tarjeta de visita y de contacto porque son profesionales de la zona de influencia donde va a estar ese niño, de tal forma que tú tengas una cercanía y la referencia de un profesional gratuito a tu alcance, y que conforme el niño va avanzando en edad, pues va a ir recordando ciertos pilares básicos de la educación, que en un momento estamos hablando de adoctrinar hacia una ideología. Estamos hablando solamente de valores y variables psicológicas. Vale, no estamos inculcando ideologías religiosas, ni ideologías políticas, ni nada de eso. Ese carnet de educador familiar es un carnet simplemente para los pilares básicos, porque para que el padre sepa, por ejemplo, que si su niño no gatea con 8 meses, no pasa nada. Que hay niños que, bueno, esa fase a veces no la pasan. O que si un niño al cabo de un año todavía no se puso en bipedestación y no camina, pues no pasa nada. Es un conocimiento básico que tienen que saber los padres antes de irse a Google a buscar mi hijo no gatea. Por eso en Google están miles de entradas y comentarios de todo tipo y información falsa muchas veces. O no le ha salido el diente, o no sé qué. Hay un montón de dudas de los padres. Entonces ahí tendríamos profesionales de referencia, de tal forma que tú en tu barrio, en tu zona, pues ya sabes quién es el psicólogo o la psicóloga, quién es el pediatra, quién es el pedagogo, el profe que te puede echar una mano en ese tema. Eso sería muy bueno, pero claro, la gente reacia a formarse, porque piensan que su hijo es suyo, y es falso, ¿no? Al final, imaginaos que todos tuviésemos unos patrones de educación básicos, ¿no? Educación básica. El otro día planteaba una chica en otra charla que di y decía, ¿por qué ha cambiado la educación? Porque mis padres me educaron a mí bien, por lo menos en valores, ¿no? Tal. Y hoy en día los padres están mal educando, ¿no? Muchos niños, y se ve en muchos aspectos, en muchos resultados que hay. Y dice, bueno, pues en parte es porque antes se quedaba una persona a cargo del niño en casa. Antes se quedaba una persona a cargo del niño, ¿no? Prácticamente mujeres. Hoy en día los niños no tienen a nadie de referencia. Los niños hoy en día son abandonados por la tecnología, los padres los dos trabajan fuera muchas veces, etcétera, o a veces no trabajan y se desentienden del niño, a casa de los abuelos, no sé qué, a tal.
Entonces, claro, ¿quién se encarga de educar a ese niño? O lo apuntan a varias actividades extraescolares porque hasta las 8 no puedo ir a recogerlo. No pasa tiempo con el niño. Y ese pues puede ser un factor de influencia, ¿no? De que pues antes tuvimos una educación más directa y ahora una educación indirecta que al final el niño no sabe a qué ceñirse. Luego también está el tema de separaciones, que hay muchas rupturas de pareja, ¿sabéis? Hay niños que cada fin de semana van bailando de un sitio a otro y eso no es el problema es lo que le dicen los padres, los progenitores, ¿no? Que tu madre, mira qué ropa te trae, mira no sé qué, mira qué hizo y mira la tal. Los problemas de adultos los descargamos en los hijos para ganarnos su amor y su cariño. Y eso es un problema que están atendiendo muchas clínicas de psicología con esos terapeutas así, que progenitores que denuncian al otro porque le está metiendo en la cabeza cosas al niño y el niño al final, el pobre, pues está ahí en el medio, ¿no? Cogiendo los problemas de los adultos todos. Espera, por ahí hay una pregunta. Sí, mira, ¿qué opinas de la posibilidad que en un centro haya a tiempo completo? No podemos atajar ni superar. ¿Conoces algún ejemplo que haya? Sí, vamos a ver, a los docentes se le recae siempre toda la responsabilidad, ¿no? Y el docente, claro, al final te enfrentas a una ratio muy alta de niños. Es inviable educar en 25 o 30 niños. Y ya no te digo nada si tienes a niños pues, con cierta problemática, ya no solamente conductual, sino pues con diversidad funcional, etcétera, ¿no? Y el docente es que no lo tiene que saber todo, es decir, está siempre el dilema, es el debate de centros especiales o educación ordinaria. Pues yo a lo mejor si tengo un hijo con discapacidad prefiero que vaya a un centro de educación especial para que tenga todos los profesionales allí juntos, a un fisio, un logopeda, que estén trabajando todo él, porque el minuto para una persona con discapacidad, para un niño con discapacidad, no corre de la misma forma que el minuto para un niño sin discapacidad. Y en un centro ordinario a lo mejor está abandonado allí, esperando a que venga una persona de apoyo, tal, es decir, entonces ese es el gran debate. Los centros a día de hoy no están preparados para atender la diversidad y el profesor tampoco está formado para atender a toda la diversidad y tampoco tiene la capacidad para estar al mismo tiempo en 25 cerebros. Entonces uno de los problemas es la ratio, ya para empezar. No sé a quién se le ocurrió hacer ratios de 25 o 30 niños, cuando siempre la atención en otros gremios es individualizada. Entonces, bueno, podría tolerar hasta 10, ¿no? Entonces, la asistencia es importante en los centros, pero al final está siempre el mismo problema, que es el económico, que nadie quiere invertir en educación. Y vemos algunos casos de denuncia de padres, como el caso que hubo hace años en Coruña, que le habían retirado, le habían cambiado a la profesora a un niño que necesitaba pictogramas de una serie de materiales didácticos, que ya estaba la profesora familiarizada con ello, le cambiaron a la profesora, así sin más, y la madre denunció, al cabo de 5 años le dio la razón la justicia y obligó a la Junta a pagar 3.000 euros. Pero es que el daño ya está hecho. Es decir, son pocos casos los que se denuncian, pero yo estoy seguro que si la gente pusiese denuncias, la justicia le va a dar siempre la razón a las familias por la falta de atención que hay muchas veces en los centros, ¿no? Porque no gastamos ni un euro en educación y queremos que todo salga bien y basta con ir a ver las instalaciones de los centros con un montón de eficiencias de aire acondicionado, de calefacción, de pupitres, paredes descorchadas, goteras, que dan pena. Algunos colegios dan verdadera pena, ¿no? Como estamos tratando a los niños desde pequeñitos. Entonces, la figura de equipo social y asistencia es prioritaria. Y yo creo que los profes no son capaces de atender a todo lo que hay. O sea, me pongo en su piel y es imposible. Es imposible, ¿no? No sé si te respondí a la pregunta. Sí. Por ahí había una pregunta. Última.
No, eso, a ver, nos venden siempre Finlandia. Fijaos, el ranking PISA, que es donde Finlandia saca buenos resultados, es la mayor estupidez que se ha hecho. Es decir, ¿por qué? Porque el ranking PISA lo que hace es hacer un ranking en función del expediente académico de las notas que han sacado los alumnos de distintos países. Eso es, me vais a perdonar la palabra, es una gilipollez. Es decir, está evaluando solamente, primando la memorización de la ciudadanía, de la juventud. A mí, si me haces un ranking de qué sistema educativo educa más para la vida, Finlandia podría destacar, ¿no? Pero otro error es comparar entre países. Es que no tenemos que traer a Finlandia para aquí, para nada. Porque en esos resultados influye todo el contexto social, que es muy distinto España y Finlandia. Por ejemplo, en Finlandia el 80% de las familias van a bibliotecas el fin de semana a leer con sus hijos. En España no tenemos esa cifra. En Finlandia la figura del profesor está muy valorada y apreciada. En España hay casos de padres que van con abogado a tutorías para que tome nota de todo. Fijaos, es decir, que es absurdo no comparar. Ese ranking, la comparación en Finlandia es por el ranking, de que siempre ha sacado buenos resultados desde hace años. Pero yo digo, a mí que me demuestra que un niño saque 9 y 10 si luego es un incompetente a nivel social, no tiene habilidades sociales, o no tiene nada de creatividad, o no tiene ninguna sensibilidad para el arte o para la cultura. Entonces es completamente absurdo. Estamos evaluando con números a niños, ¿no? Y os puedo poner 1000 ejemplos de personas exitosas en el mundo adulto que eran unos grandes fracasados en la escuela, que eran los rechazados, los apestados, los que suspendían todas y los que nadie apostaba por ellos. Y en el mundo adulto triunfaron. Entonces la escuela es ese papel elitista y clasista de categorizar y de competir, que debería desaparecer por completo esa competición de rendimiento académico. Es absurda, en mayúscula, ¿no? Esos contenidos todos. Pero con Finlandia eso, comparamos muchas veces, pero bajo mi punto de vista no hay nada que comparar. Solamente lo que hay que hacer es visitar otros países, ver estrategias que están haciendo y ver si tendrían cabida en nuestro país. Entonces eso sí, ¿no? Eso sí que es importante, ir a Finlandia, ir a Brasil, ir a México, ver a todos los sitios y quedarse con ideas. Oye, pues mira, me parece buena idea, vamos a implantarla aquí. O quedarse allí. O quedarse allí, ¿no? O quedarse aquí, ¿no? No hace falta tampoco salir. Muchísimas gracias. Estoy viendo en las diapositivas que vamos a la 55 y hasta la 86. Claro, esos son material mayores que traigo ahí. Pues quedas invitado a la próxima, porque Muchas no gracias. podemos seguir porque tenemos el cine, si no... Sí, nada, hacemos el sorteo y luego el que quiera comprarle el libro, pues yo gustosamente aquí lo firmo. ¿Cómo hacemos el sorteo, Aurora? ¿Cogemos los papelitos, los metemos en una bolsa por ahí?